Bien amigos, estamos con Rolando Paucar, él es presidente del Instituto de Investigación para la Energía y el Desarrollo. Acaba de publicar un interesante libro, lo tenemos acá, Energía Nuclear, Riesgo y Oportunidad para Sudamérica. Rolando, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues tomando el título de tu libro, ¿cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades para Sudamérica, particularmente para el Perú en el tema de la energía nuclear? Bien, este libro que lo he escrito en mi permanencia en Washington por un año en un estudio que realicé en el Colegio Interamericano de Defensa, trata de 3 capítulos. En el primero analizo el tema energético mundial y regional y nos damos cuenta que la falta de energía es una amenaza y una gran amenaza para la región. En ese capítulo se determina finalmente que hay soluciones que no son las ideales, pero sin embargo están dentro de los esquemas de una matriz energética de futuro, y dentro de ellas las energías renovables y por supuesto también la energía nuclear. Analizo específicamente el tema de la energía nuclear en el segundo capítulo como riesgo. También la energía nuclear puede significar definitivamente es un riesgo y una amenaza. Correcto. Ya hemos visto los accidentes, el tema de proliferación de armas nucleares y el tema también de los desechos radiactivos. Todo eso es analizado en el segundo capítulo, para finalmente en el tercer capítulo comparar el capítulo 1 y el capítulo 2, llegar a algunas conclusiones del tema regional y cómo estamos en la región en el tema nuclear. Para llegar a la conclusión, ¿son mayores las oportunidades o mayores los riesgos de utilizar la energía nuclear para generar electricidad? Definitivamente el riesgo en la región es no tener energía. Eso generaría un impacto social muy grande. Y el otro, el utilizar las energías que se utilizan actualmente como los combustibles fósiles, representan una gran amenaza. Ya lo estamos viendo en el tema del calentamiento global y las cantidades de enfermedades que están ocasionando a nivel planetario, ¿no? Entonces, viendo esa perspectiva, definitivamente tenemos que ampliar esa matriz energética con otras fuentes. En este caso puede ser energía solar, energía eólica y, ¿por qué no, la nuclear? El tema de la energía solar y energía eólica pasa por el lado tecnológico. Definitivamente no se puede producir energías a nivel de las que necesitamos con ese tipo de fuentes de energía. 1000 megavatios, 1500 megavatios. O sea, es decir, estas energías renovables, perdón que lo interrumpa, son parte de la solución, pero no podemos pasar al 100% de energías renovables todavía. Correcto. Okay. Evidentemente la tecnología no ha llegado a tal nivel que podamos tener esa cantidad de energía a través de esas fuentes energéticas, o sea, tecnología. Y entonces pasamos al otro lado, al tema de la energía y al tema de la inseguridad energética de la región. Por eso es que países como Brasil y Argentina han apostado y siguen apostando por la energía nuclear. Actualmente en Sudamérica se están construyendo 2 centrales nucleares, una ubicada en Atucha 2 en Argentina y la otra en Angra do Reis, un reactor llamado Angra 3, que están en fase de construcción, pero ambos países ya tienen plantas nucleares generando electricidad. Cada una de ellas tiene 2 plantas nucleares, ¿no? En el caso de Argentina producen alrededor del 4% de su energía eléctrica en nuclear y en el caso de Brasil alrededor del 2,3%. Ahora, viendo el caso de Argentina, bueno, Brasil acaba de descubrir petróleo, tiene además el tema de etanol para el transporte, pero Argentina, que siempre ha tenido problemas porque, bueno, no tiene mucho petróleo en casa, importaban gas de Chile, ¿por qué no han desarrollado más la energía nuclear? Es decir, están construyendo una más, pero ¿por qué no más? Es decir, trato de llegar a los riesgos también, y si es que ya se han superado, si es que las aguas están calmadas para decir, bueno, vayamos con más energía nuclear. En el caso de la industria de la energía nuclear, yo escuchaba, no se pide complacencia, sino más bien una perspectiva, ¿no? ¿Cómo está el tema de la energía nuclear en cuanto a riesgos, lo que me acabas de mencionar? Pasamos por un accidente de Fukushima. Para muchos expertos en el tema energético, Fukushima les ha cambiado sus puntos de vista. Ahora creen en la energía nuclear. Imagínate, una catástrofe como la ocurrida en Japón, con un terremoto de nivel de grado 9, correcto, que ha destruido todas las ciudades que estaban en la parte noreste de Japón. Sin embargo, la planta nuclear se ha mantenido y ha generado una situación de emergencia y una parada de emergencia, o sea, todo ha funcionado correctamente. Luego viene un tsunami de 14 metros de altura, arrasa ciudades y mata cerca de 30.000 personas. Este tsunami lo que ha hecho es destruir el laboratorio, el edificio auxiliar donde estaban las turbinas diésel de la central nuclear y ha dejado sin refrigeración de emergencia el reactor nuclear. Pero la pregunta es, ¿cuántos han muerto
por el accidente, en este caso debido a una catástrofe natural en Fukushima. Cero, no hay muertos. Entonces hay que poner en la verdad... Está hablando que no hay muertos debido a la radiación. Muertos debido a la radiación en Fukushima. ¿Estás seguro que no hay muertos? ¿No murió algunos trabajadores por el tema de la energía, justamente por la radiación? Murieron 2 personas ahogadas por el tsunami, ¿sí? Y una persona y un operador de un ataque cardíaco. Ahora, o sea, son muertes convencionales, no por radiación. Perfecto. Ahora, también siendo justo, no sabemos cuáles van a ser las consecuencias a un mediano plazo, porque sabemos que la radioactividad puede presentarse en anomalías a la hora del nacimiento de personas enfermas. No necesariamente tienen que morir hoy día. Los problemas pueden aparecer más adelante. Ha pasado en Chernobyl, sigue ocurriendo en algunas partes de Hiroshima y Nagasaki. Sí, definitivamente esa es una gran preocupación donde inclusive los expertos en el tema de seguridad radiológica no se ponen de acuerdo. El tema de la radiación como probabilidad, o sea, cuánto de radiación es necesario para que probablemente alguien tenga un cáncer, por ejemplo, ¿no? O una mutación. En el caso de Chernobyl, por ejemplo, de acuerdo a los estudios realizados por el Organismo Mundial de la Salud, y por diferentes instituciones científicas no han dado ninguna mutación, o sea, no ha habido mutación. Eso de que hay personas que salen con 2 cabezas, con 3 brazos, etcétera, eso es un mito urbano, no existe. ¿No existe en Chernobyl? No existe ese tema en Chernobyl. En Chernobyl sí han habido 54 muertos debido a la radiación, directamente por radiación. También ha habido 4.000 casos de cáncer de tiroides, ¿no? Debido al consumo de los niños de leche contaminada. Eso es lo real, eso es lo que ha existido, ¿sí? Chernobyl fue una catástrofe y un punto oscuro y negro para la energía nuclear. Sin embargo, también hay que ponerlo en la dimensión. Chernobyl significa una central nuclear productora de armas nucleares, ¿sí? Que era utilizado también para producir electricidad, pero su tarea principal era armas nucleares. Sin embargo, Fukushima sí es una central comercial, productora de electricidad. Y si bien es cierto, tiene una tecnología de los años 50 de reactores que ya no se construyen en este momento. Son reactores de generación 2. Ahora estamos en los reactores de la generación 3. Eso le quería preguntar. ¿Cuánto ha avanzado la tecnología y cuánto más seguro son las plantas que se empiezan a construir desde ahora? Las plantas ahora son lo que llamamos de seguridad intrínseca, o sea, con factores físicos como temperatura, presión, los reactores se extinguen. No requieren la operación, digamos, de una persona, ¿no? Que vean una señal de temperatura o presión para apretar un botón y apagar y extinguir un reactor. En este caso, estos reactores actúan directamente bajo un fenómeno de temperatura o presión, ¿sí? En forma natural. Eso significa que no necesita el hombre para que se extinga el reactor y entre en una parada de emergencia. Sí. Es decir, entonces digamos que ahora la tecnología ha avanzado, podría haber más seguridad, porque también quiero que nos hable del caso de Francia, ¿no? Francia exporta tecnología nuclear y además entiendo que tiene casi el 80% de su electricidad generada por plantas nucleares actualmente. Y en Francia hasta ahora no ha habido ningún accidente, sí, que yo sepa. Han habido incidentes pequeños, pero ningún accidente. Como tú acabas de mencionar, el 80% de la generación eléctrica es nuclear y es más, exporta a los países que inclusive está prohibida la energía nuclear. En el caso de Italia, que recibe energía eléctrica exportada de Francia de origen nuclear. Igual a España, transmite electricidad. Igual a Alemania, ¿no? Okay. Entonces los países que dicen que se están retirando de la energía nuclear, yo te diría que no lo están haciendo en un 100%, están siendo bastante pausados. Recuerda que la energía nuclear tiene 2 vertientes, una que son los reactores nucleares de fisión, pero hay otra que son los reactores de fusión, que todavía están en etapa de experimentación. Y ahí todos los países europeos han apostado muchísimo dinero. Estamos hablando de 10.000 millones de dólares en una apuesta por tener un reactor de fusión, que seguramente entrará en operación en el año 2050. Entonces, de todas maneras, hay una apuesta por la energía nuclear, ¿no? Y es más, recordarle también a los ambientalistas que la energía del sol es energía nuclear. Ahí se produce una reacción nuclear de fusión para generar el calor que necesita nuestro planeta. Ahora, tocando el tema específico del Perú, presumiendo pues lo que usted nos dice, asumiendo, perdón, lo que usted nos dice, que es más segura que la nueva tecnología, pero la pregunta para el Perú sigue siendo si es que la necesitamos, porque tenemos mucho potencial hidroeléctrico, también tenemos, bueno, las energías renovables que están recién empezando, y el gas, si bien es un combustible fósil, es menos contaminante que el petróleo, etcétera, etcétera. ¿Necesitamos nosotros energía nuclear? Sí, dentro de una matriz energética segura se tienen diferentes
digamos, en la industria de la energía. Tenemos acá las energías fósiles, petróleo fundamentalmente y gas, pero son bienes escasos. O sea, finalmente hemos llegado a un punto en el planeta, en una curva llamada la curva de Hoover, entre la demanda y la oferta, en la que ya hemos llegado al tope. O sea, ahora empezamos a tener un déficit de este tipo de combustibles. Y eso se manifiesta en conflictos a nivel del planeta y también en el costo del barril del petróleo. Tal cual. Vemos cómo está subiendo y cómo que dentro de 2 años están pensando que va a estar a $200 el barril. Por otro lado, también hablamos del cambio climático y el país, nuestro país, Perú, está en el tercer lugar de los países vulnerables en este tema. Eso significa que se está desglaciando la cordillera, va a haber falta de agua. Solamente viajamos a Arequipa y Cusco, vemos cómo hay un conflicto por el tema del agua. El tema de las hidroeléctricas es una solución, definitivamente sí, es una solución, pero también tiene sus riesgos. También produce gases de efecto invernadero, como el metano. ¿No? Frente a un terremoto, un temblor, también se puede romper las represas, como ha ocurrido en otras partes del mundo, y también genera pues una catástrofe con víctimas fatales. ¿Cree usted entonces que debe ser un mix energético teniendo también en consideración la energía nuclear? Creo que sí. Yo creo que en este quinquenio deberían darse, digamos, los pasos concretos para rayar una línea y decir, vamos a tener una central nuclear de aquí al futuro. Y eso significa generar una pirámide normativa en el país y leyes claras con respecto al uso de la energía nuclear aquí en el país. Que todavía no la hay. No existen. Teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo y las normativas internacionales y lo que está ocurriendo en el mundo. El Organismo Internacional de Energía Atómica nos da 19 pasos, qué cosa hacer para tener una central nucleoeléctrica segura. Y nosotros tenemos que dar esos pasos. Y el primer paso justamente consiste en tener leyes con respecto a este tema. Y eso es lo que falta aquí en el Perú. Eso es lo que falta. ¿No falta también un plan energético a 50 o 100 años como tiene cualquier país desarrollado? Una política energética, ¿no? Y coherente, viendo la realidad nacional y las perspectivas que tenemos a futuro. Pero también, Cristian, quiero decirte, y una parte del análisis de este libro es que nosotros somos un país frontera con una potencia nuclear. Brasil. Compartimos 2.800 kilómetros de frontera con Brasil, y Brasil es un país que se ha vuelto una potencia nuclear, a tal nivel que ya está construyendo submarinos nucleares. Entonces, ¿por qué no ser complementarios en esta área, ¿no? Y tener un acuerdo nuclear con Brasil que nos permita, en este momento, a nuestro país exportar material radiactivo hacia Brasil y Brasil, por supuesto, su tecnología hacia Perú? La materia prima de la energía nuclear es el uranio. ¿De dónde lo conseguimos nosotros? ¿Hay uranio aquí en esta región? El uranio está presente en todo el país, en un porcentaje, y en mayor porcentaje en algunos lugares, como el caso del distrito de Macusani, Puno. O sea que además también está el recurso aquí. Tenemos el recurso. Bien, señor Pácuaro, muchísimas gracias. Sí, enhorabuena pues por su libro y ojalá se discuta esto y se planteen leyes, ¿no? Y se tome pues de manera madura y responsable un plan energético que incluya las diversas fuentes, nuclear, energías renovables, por supuesto, hidroeléctrica, que también esté incluida entre renovables, etcétera. Hacemos una pausa y volvemos. Gracias.